ya comentaba hace un momento el doctor, mi nombre es Diana y el título tan terrible que se leyó hace rato no es el que está actualmente, ya ha cambiado, así les va a pasar a quienes acaban de entrar. Pero lo que hoy presento para ustedes tiene que ver con el tema que se estuvo abordando, el capítulo que se estuvo abordando a lo largo de este semestre, que trata sobre la historia sociopolítica en torno a la educación indígena y a la formación del profesorado indígena del Estado Nacional homogéneo al Estado plural en México y Colombia. Sitúo un poco también considerando los lugares que comentaba en el título anterior el doctor. Hubo un cambio de lugar, actualmente sí está la UAIN, que es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural en Colombia, en el Cauca, y aquí en México es la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, ya no es la UPN 242. ¿Por qué sitúa esto? Porque es importante comprender que lo que yo voy a analizar tiene que ver esta construcción de la identidad del profesorado indígena, pero es en torno a dos enfoques educativos distintos, a dos enfoques de formación del profesorado diferentes, que aquí en México, al pertenecer al sistema de normales, es un enfoque que se basa en la propuesta del Estado, y en Colombia es un enfoque que surge a partir de los pueblos originarios de la región del Cauca. Este capítulo tuvo o pretendió responder a esta pregunta, que es ¿cuáles fueron los procesos que generaron las actuales propuestas de educación indígena y de formación del profesorado indígena? El título que actualmente manejo en la tesis es un análisis de la identidad del profesorado indígena en el Estado plural, una cuestión, México y Colombia. ¿Por qué considero este capítulo como un elemento importante para la tesis? Porque a partir de la construcción teórica que realicé ya el semestre pasado, hablo que la identidad se construye a través de la interacción entre tres niveles distintos del sistema social. La historia tiene que ver con el sistema o el nivel macro del sistema social, que ayuda a conformar una memoria colectiva entre los pueblos originarios. Bueno, rápidamente, y yo creo que también me voy a pasar unos 2-3 minutos, pero la periodización que abarqué a lo largo del capítulo son estas tres divisiones. La primera es en esta construcción de los estados nacionales homogéneos en el siglo XX hasta antes de 1970. En 1970 y 1990 lo que señalo es, o divido esto porque surgen unas luchas muy fuertes por parte de los pueblos originarios en la región de América Latina, pero sobre todo en el Cauca, que es la región en la que yo voy a estar. Y esto sirve como referente para la construcción de nuevas propuestas de formación del profesorado indígena. Y la última periodización que aquí muestro es de 1990 al 2014, que en muchas áreas se empieza a hablar de la interculturalidad, de la diversificación, de un montón de elementos o de conceptos, perdón, que hablan de esta pluralidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Rápidamente, sobre el primer periodo es importante puntualizar una serie de elementos que causan diferencias en estos dos contextos. En México, pues la educación a partir de la construcción de los estados nacionales homogéneos, la educación queda a cargo completamente por el Estado, ¿sí? Entonces el Estado acerca la educación para todas las poblaciones, incluidas los pueblos originarios. En 1963, bueno, antes de esta fecha, en 1927, surgen los internados indígenas, que lo que buscan es educar, pero a partir de la aculturación. Y luego las personas que generalmente eran varones indígenas regresaban a los pueblos originarios para acercar esta educación y esta formación en oficios a los pueblos de origen. En 1963 comienza a hablarse en este estado mexicano de una educación que es bicultural y bilingüe, y ahí se forma el Servicio Nacional de Promotores Culturales y de Maestros Indígenas. Esto surge como un interés por parte del Estado para proponer nuevas alternativas o algunas formas para la profesionalización de los maestros que estaban acercando la educación a los pueblos originarios. En Colombia hay algo que es muy particular de la región, porque la educación, a partir de un concordato que se hizo con el Vaticano en 1887, queda a manos de la Iglesia. Entonces la Iglesia imparte la educación para toda la población, incluida los pueblos originarios, y más adelante, a final de este periodo, cercano a 1970, el Estado comienza a involucrarse
más en esta educación, pero sigue dejando en manos de la Iglesia la educación de los pueblos originarios. Entonces, en este periodo no podemos hablar de que hay procesos o modelos de formación del profesorado indígena, porque ni por acá pasaba, ¿no? Entonces, lo que distinguimos en ello es que existe un largo periodo de exclusión y de relaciones asimiladoras que están a cargo en México del Estado y en Colombia a cargo de la Iglesia docente, como lo mencionan Castillo y Caicedo. Y lo que notamos también es que en 1970 los pueblos originarios en Colombia comienzan a ver a la educación como un espacio de poder para la acción política y social, es decir, para un mecanismo o una herramienta para ejercer otro tipo de poderes en las áreas diversas de la sociedad. Y surgen movimientos con capacidad de poder interpelar al Estado y a la Iglesia docente en el ámbito educativo. ¿Qué encontramos en el siguiente periodo? Que yo creo que es de vital importancia, al menos por el análisis que estuve realizando, para poder comprender cómo se diversificaron las propuestas de formación del profesorado. En 1970 surge una mezcla de 3 discursos que a grosso modo alcanzo a distinguir. Uno es el discurso de los organismos internacionales, otro es el discurso de los estados y otro es el discurso de los pueblos originarios. Esto genera ciertas tensiones, pero estas mismas tensiones mueven las políticas y también las políticas en el ámbito educativo. Esto genera esa diversificación de propuestas de educación indígena. En el Cauca, que es la región en la que yo voy a estar, en 1971 se genera, o más bien se crea, el Consejo Regional Indígena del Cauca, lo vamos a abreviar como CRIC. El CRIC comienza a buscar una autonomía sobre los territorios, y entonces en esa búsqueda de la autonomía, porque pretende recuperar los territorios que anteriormente les habían sido quitados por diferentes razones, en esa búsqueda de autonomía lo que dice es, ¿sabes qué? Tenemos que generar otro modelo educativo. ¿Para qué? Para generar una conciencia sobre lo que ya nos ha ocurrido, es decir, sobre esta memoria colectiva, y para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, la educación tiene como primer eje lo político antes que lo pedagógico. En esa región, pues ante esta situación, ahora sí que es como una alerta, un llamado para los estados, y el estado en Colombia, en 1978, comienza a hablar de que se requiere una educación que sea diferenciada para estos pueblos originarios y le denomina enfoque bicultural bilingüe, pero basado en la etnoeducación. En 1982 crea el grupo de etnoeducación y en el 84 comienza el Estado a generar propuestas de profesionalización de los maestros que ya estaban en actividad a través de centros experimentales piloto. Aquí se da una cosa muy curiosa, porque en este periodo, como a la par el CRIC estaba haciendo sus propias propuestas educativas, genera un diálogo con el Estado en donde dice, bueno, tú haces esta propuesta en el nivel de bachiller pedagógico, todavía no como licenciatura, en el nivel de bachiller pedagógico, y nosotros podemos también hacer una propuesta desde la experiencia que hemos tenido de la formación de los maestros, que tú puedas aportarnos recursos para ello. Para esto ya había algunas declaraciones, como la declaración de los Barbados, en donde se decía que los pueblos originarios tenían estos derechos para tener sus propias instituciones y sus propias formas organizativas. El Estado accede con el CRIC y 2 años después comienza a otorgarle ciertos recursos para la administración de estos procesos de profesionalización. En México la cosa, bueno, ahí todavía no surgen los zapatistas, evidentemente, ¿no? Entonces, sin embargo, se empiezan a crear ciertos escenarios que van muy a la par de los tiempos en donde surgen estos movimientos allá en Colombia, que se concentran en los congresos nacionales indígenas. Y en estos congresos nacionales, además de hablar de procesos organizativos propios, de instituciones propias, se comienza a hablar también de la necesidad de una educación que sea diferenciada. En el 78, en el mismo año que en Colombia, surge el enfoque bicultural bilingüe que se apropia el Estado y de ahí se genera la Dirección General de Educación Indígena. Se ve la necesidad por parte del Estado de generar también una propuesta de profesionalización, pero en el nivel de licenciatura y junto con la Universidad Pedagógica Nacional,
se genera la licenciatura en educación indígena. 1990, pues es este periodo de la diversificación, de la interculturalidad, un montón de discursos que nosotros ya conocemos y estamos implicados en ellos, ¿no? Pero, ¿qué le antecede a estos discursos? En 1989, la Organización Internacional del Trabajo lanza genera este acuerdo, el 169, en donde se dice a los estados nacionales que necesitan generar otro tipo de dinámicas económicas y de relaciones laborales con los pueblos originarios y otros grupos. A partir de esto, otros organismos de orden internacional como la UNESCO comienzan a ver que en la educación también se necesita diversificar las opciones educativas, porque se hace la crítica a que antes de esto los modelos siempre han procurado la homogeneidad o la homogenización. Surge así la reunión de Comtiègne, la Declaración de Salamanca, y esto favorece el reconocimiento de la pluralidad nacional en estas dos regiones, tanto en México como en Colombia, pero también se empiezan a reconocer ciertos fallos en los modelos educativos que se han acercado a estas poblaciones. En Colombia y en México, en periodos demasiado parecidos, en Colombia en 1991, en México en el 92, se hacen cambios sobre los artículos constitucionales en este reconocimiento a la diversidad nacional. Entonces se habla de que la nación está compuesta por pluriculturalidad y multietnia en ambas regiones. Sin embargo, lo que encuentro, y coincido con algunos autores como Rebolledo, como Baronet, Walsh y Díaz Polanco, en donde mencionan que estas dinámicas de reconocimiento se topan con otros frentes, que es en esta diversidad o en este reconocimiento de la diversidad nacional, no se hace un cambio en la pluralidad del Estado. Entonces el Estado sigue manteniéndose a través de una oligarquía que determina cuáles son las decisiones a seguir y las políticas que se enuncian, y a esto pues algunos le llaman multiculturalismo neoliberal o interculturalismo institucional. Bueno, entonces sobre este último periodo, en México, está esta cuestión en el 94 del surgimiento de los zapatistas, en donde pretenden generar acuerdos con el Estado respecto a la autonomía, respecto al territorio, pero también dentro de sus lineamientos se habla sobre una educación que sea diferenciada. Sin embargo, nos topamos que en el 98 pues los zapatistas rompen todo diálogo con el gobierno justo porque no se cumplen los acuerdos de San Andrés. En el 2001 en México se comienza a hablar también de la educación intercultural bilingüe, que se manifiesta en la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, pero la educación intercultural ahí se maneja que ya no es solo para los pueblos originarios, sino que es un enfoque que va a permear a toda la población y hasta la fecha se sigue hablando de ello, pero en los distintos planes sectoriales de educación las líneas de acción no son claras sobre la interculturalidad para el resto de la población, cuando son un poco más específicas, no por completo, para los pueblos originarios. En el 2014 comienza a hablarse también de otros grupos que no son solamente los pueblos originarios a través del Plan Especial de Educación Intercultural, en donde se incluye por primera vez a los afrodescendientes y a las poblaciones migrantes. Ahora, ¿qué ocurre en Colombia? Pues en Colombia la cosa es un poco más bien, o mucho, más diferente, porque en estos diálogos el CRIC tiene una fuerte organización. A través del CRIC y como modelo el CRIC, ayuda a la formación de otros congresos y otros consejos regionales indígenas, el de Tolima, la ONIC, etcétera. Y entonces la educación se empieza a diversificar aún más respecto a la educación indígena, ¿sí? ¿Qué ocurre? En el 92 se genera la División de Etnoeducación, que pertenece al Ministerio de Educación Nacional. En el 94 se lanza la Ley General de Educación, muy parecido a aquí, porque acá fue en el 93. Y en la Ley General de Educación, lo que dice el Estado es, ¿sabes qué? Pues al final, la etnoeducación, los lineamientos y la elección de los maestros para las regiones indígenas que se organizaron como resguardos indígenas van a ser autoridad solamente del MEN, es decir, del Estado.
¿sí? Entonces, ante esto, los pueblos originarios se rebelan porque ellos ya tenían cierta incidencia o injerencia, perdón, para la elección de sus propios maestros, y ahí en el diálogo con el Estado se decreta se lanza el decreto 805, en donde se dice que los pueblos originarios, junto con sus autoridades, nuevamente tienen la posibilidad de elegir a sus maestros y de incidir en los procesos de profesionalización. Sin embargo, aquí entran otras universidades porque en la misma Ley General de Educación se dice que para la contratación se requiere que tengan el título de etnoeducador, es decir, ya no solo como bachiller pedagógico, que era algo que desde ambos lados se estaba haciendo, y varias universidades privadas empiezan a tomar el enfoque de etnoeducación para la licenciatura en etnoeducación, es decir, para formar a los maestros indígenas. Entonces aquí se hace como una tripartición, entran las universidades públicas, la etnoeducación, la licenciatura en educación también la da las universidades privadas, y el CRIC genera la licenciatura en Pedagogía Comunitaria, primero desde el enfoque de etnoeducación, pero después se desapega del enfoque de etnoeducación en el 2003, crea la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y hasta la fecha se basan en su propio modelo, ¿sí? Entonces, el CRIC no es el único que ha generado propuestas propias de formación del profesorado, hay otras regiones y la cosa ya está muy diversificada a comparación de aquí en México. En México sí han ocurrido ciertos modelos de profesionalización y de educación indígena por parte de los zapatistas, pero ya es también de manera muy distante, no tienen una construcción o la creación de una universidad. Y las coaliciones de maestros que trabajan para el Estado han intentado generar también modelos de educación para la profesionalización de maestros. Sin embargo, cuando piden una legalización al Estado, el Estado les dice, bueno, sí, siempre y cuando te apegues al modelo que nosotros tenemos, y muchos terminan diluyéndose. ¿Qué encontramos en esto? En este periodo encontramos una falta de congruencias entre los discursos que hablan sobre este reconocimiento de la diversidad nacional y la pluralidad del Estado. Ahí hay una incongruencia. El reconocimiento constitucional a partir de o con base y en apego a los organismos institucionales en este periodo ha generado cambios en la educación indígena, hablándose ahora de la educación intercultural bilingüe, que se pretende también ampliar en ambas regiones a la población en su totalidad. Los pueblos originarios mantienen un interés en la educación porque lo ven como una herramienta para incidir en otras vidas, en otras áreas de la vida social. Los movimientos propios o los movimientos de los pueblos originarios generan sus propias propuestas de formación, pero muchas veces, o en ambos casos, porque el CRIC también se ha topado con esto, se topa con limitaciones por parte del Estado, exigen propuestas educativas los pueblos originarios que sean congruentes con su propia cultura y su propia identidad. El docente se ve aquí como un actor político que es capaz de acercar una ideología de los grupos hegemónicos, porque en los pueblos originarios también hay grupos hegemónicos, ¿no? Las relaciones de poder se mueven en todos lados. Y en México se ha visto la posibilidad, o se ha hablado en congresos nacionales indígenas, de formar una red de profesores indígenas y un sistema educativo propio, al modo que ya hay en Colombia. En Colombia, por parte del CRIC, está el sistema de educación indígena propio. Como conclusiones, sobre el primer periodo podemos distinguir que los estados nacionales homogéneos evidentemente pues buscaban una relación de asimilación y una aculturación para los pueblos originarios. Ha existido siempre una resistencia por parte de los pueblos originarios. La diferencia en estas regiones es el nivel de organización que hay. Yo creo que si en Chiapas hubieran seguido los zapatistas hubiera sido quizá algo muy parecido a lo que ocurrió con el CRIC. En 1970 se ve una década en donde se busca la autonomía política territorial, pero esto incidió y vio como un camino para poder lograrlo el espacio de la educación. Los movimientos sociales, junto con los foros nacionales e internacionales, comienzan a generar redes de soporte, generan unas redes de soporte que inciden en la generación de políticas y de esto en el ámbito educativo, y estas políticas educativas generan también ciertos laberintos de acción en donde ahora sí como se dice comúnmente, ¿no? Cada grupo puede jalar agua para su molino a través de estas políticas educativas. Y por último,
Bueno, lo que ya comentaba, el profesorado tiene un papel político en ambos modelos. Considero que existe un riesgo en perder el espacio de tensión y de diálogo con el Estado, porque lo que ocurre acá, no hay tanta organización a nivel nacional por parte de los pueblos originarios en esta creación de modelos propios, a diferencia de lo que sí ocurre en Colombia, y la descentralización puede traer ciertas consecuencias. Por un lado, que en Colombia, esto no lo comenté, pero en Colombia se lanzó la ley 715 en donde se le comienza a generar, a dar cierta autonomía sobre la administración de los recursos en el ámbito educativo a los pueblos originarios, pero en muchos lugares se topan con que las propuestas que hay ahí, ellos pueden gestionar ciertos servicios privados que se llama educación contratada. En el momento en el que se gestionan estos servicios, pues se acerca a una educación que es totalmente, deja totalmente de lado la realidad indígena. Y por otro lado, si se pierde un espacio de injerencia política en los niveles superiores del Estado en el ámbito educativo. Y sería todo. Muchas gracias.